al estilo Chávez, lo que hacen no es sacar a los pobres de la pobreza, y ahí están los índices, sino someter a los pobres a la esclavitud de la pobreza y de la prebenda para ellos mantener el poder. Este es el esquema. Con este esquema funcionó el plan Trabajar. Con este esquema se produce el nuevo plan social, destinado, como dijo Adrián, a que los intendentes del conurbano adictos al a la presidenta, al presidente lo mismo, ¿no?, al matrimonio presidencial, controlen el voto y habiliten la ida de dinero para ese voto. Habría que preguntarle a la presidenta para qué elección. Si faltan 2 años y medio para las elecciones. En consecuencia, una política que en realidad lucha contra la pobreza, lo que hace es liberar a los pobres de la pobreza a través de políticas sociales universales que distribuyan ingresos, de modo tal que las familias que son pobres o indigentes por ingreso pasen a ser al menos por encima de la línea de pobreza o de clase media baja, como se dice en las provincias, a partir de ese ingreso. De modo tal que una familia con 8 hijos pasa de tener un ingreso, supongamos, con los 2 padres trabajando, de 2.000 pesos, a tener un ingreso de 3.500. Entonces los chicos van a la escuela, se alimentan, el almacén funciona, y esa gente pasa de la indigencia o de la pobreza por ingreso prácticamente a los umbrales más bajos de las clases medias. Esto es sacar de la pobreza, y para eso hay dinero. Lo que pasa es que este modelo, que es el ingreso ciudadano a la niñez, que lo planteamos con Elisa Carca, y con la invalorable ayuda de Rubén Lobolo, hace más de 10 años, 12 años en la Argentina, como salida del clientelismo brutal. Ahora todos hablan del ingreso universal, nadie hablaba por años. Lo planteamos justamente para evitar que los niños lleguen a ser grandes pobres. En ese momento había 20% de chicos pobres, hoy hay 60% de chicos pobres. Lo que sí ya hay es un 10 o un 15% de adolescentes entre 15 y 30 años irremediablemente pobres y sin trabajo. ¿Por qué no implementan? No porque no hay recursos. Si la señora Presidente tiene recursos para darle dinero a un mafioso como Grondona, explica a la ciudadanía cómo no tiene recursos para los pobres de la Argentina. Si tiene recursos para subsidiar a empresas poderosas, ¿por qué no tiene recursos para los pobres en la Argentina? Que explique la señora Presidenta qué hizo con el superávit fiscal de 6 años y que explique por qué aumentaron los pobres en la Argentina. Este es el modelo más conservador, más reaccionario, más autoritario y más humillante de la historia de la nación, que en nombre de la izquierda condena a los pobres a la pobreza y a la riqueza, al matrimonio Kirchner y a sus amigos. Hay que desnudar. Acá no hay política de izquierda. Acá los únicos beneficiarios de la política de robo y desacción son los capitalistas Kirchner. Y se condena a los pueblos a no tener trabajo, al campo a no producir, y a la Argentina a ser humillada y fundirse. Todos los recursos pueden ser hoy destinados como prioridad, así como en su momento destinaron como prioridad a subsidiar a los empresarios amigos, el señor De Vido. La primera prioridad para lo que no puede faltar recursos es para la pobreza. Después vemos qué hacemos. Después suspendemos las obras públicas de Santa Cruz. Después suspendemos los negocios escandalosos, pero la primera prioridad son los pobres.
Y por último quiero decir una cosa a todos los argentinos. Es cierto que a uno le cuesta caminar, y yo creo que a millones de argentinos les cuesta caminar esta salida. Es una salida difícil que algunos hacen más difícil todavía. Hay un enorme esfuerzo de un pueblo por salir a la libertad. Hay algunos que dicen que yo me quebré. Yo no me quebré, pero uno también llora por la Argentina. Nosotros vamos a estar acompañando esta salida. Tengan esperanza, pero no les podemos decir que es fácil este último tránsito, que es muy difícil. Y a la política, a la presidenta y al presidente de facto, y al resto de la política le decimos: somos institucionalistas. Vamos a sostener las instituciones, vamos a sostener las autoridades de la nación, y ni el gobierno ni sectores de la oposición nos van a mezclar en planteos no institucionales, no democráticos y no republicanos. Bueno, hoy de nuevo nos encontramos con la posibilidad de un anuncio de la presidenta, tal cual lo hacía antes de las elecciones, y la verdad que la expectativa era muy grande porque también iba a hablar de trabajo. El anuncio hizo exactamente lo mismo que venía haciendo hasta ahora, absolutamente inconsistente para salir de la pobreza, y también parecía como parte de ya el resultado de la campaña. Había que pagar a los intendentes del conurbano que habían acompañado en las elecciones pasadas a Néstor Kirchner, y le da el manejo discrecional de estas cooperativas que se van a armar a partir de el peregrinaje que hagan los desocupados por las intendencias, tal cual hicieron algunas anteriormente, porque a las cooperativas que no son del palo todavía le deben lo que ya han trabajado y no le están pagando. El otro elemento fundamental es que se focalizó en el conurbano, y no es casualidad, y se abandonó de nuevo al interior del país, donde de verdad está la pobreza estructural que ya no tiene ninguna salida. Y esta forma del anuncio nos hace pensar de que estamos de nuevo ante una gran estafa, pero una estafa que tiene enormes peligros, porque no se puede estar jugando constantemente con los sueños de los pobres. En algún momento los pobres se van a levantar y harán tronar el escarmiento, como alguien dijo, y creo que estamos en esta situación de nuevo. Y este anuncio, si no es llevado a la realidad como muchos pobres piensan, estamos ante una gran canallada, porque creo que llegó el momento en decir basta a esta situación. Y también es tremendamente peligroso porque se está jugando con fuego muy peligroso. Si se abandona al interior del país, si se abandona a los desocupados del interior del país, si se abandona a los pueblos originarios que están asentados en el interior del país, estamos abandonando a la gente a su suerte, y cuando esta gente empiece a levantarse a luchar por su dignidad, este tronar el escarmiento puede hacer también de que la necesidad de salidas claras para esto tengamos que estar discutiendo de nuevo cómo es salir de una situación de violencia en la Argentina. Pero nosotros desde el bloque de la coalición cívica estamos recorriendo cada uno de los lugares donde hay necesidades. Bueno, aquí estamos escuchando la conferencia de prensa que está ofreciendo Elisa Carrillo, Adrián Pérez. Nos ha dejado al país en zozobra. Sí, Gustavo Valencia, Canal 26. ¿Cómo se financia el ingreso ciudadano a las líneas que acaban de mencionar? Bueno, nosotros esto lo hemos explicado más de una vez en la campaña. Hoy la presidenta dijo
que costaba 10.000 millones de pesos adicionales a los planes sociales que ya existen. Nuestra propuesta se refiere a la propuesta de 200 pesos de asignación universal por hijo a lo largo de todo el país. La primera pregunta que hay que hacerse, en línea con lo que decía Carrió hace un rato: hay dinero para el fútbol, hay dinero para aerolíneas, no hay dinero para los pobres. Hay 9.000 millones, que son los que anunció la presidenta hoy, para clientelismo en el conurbano, y no hay 10.000 millones para eliminar de una vez por todas la indignidad de la indigencia en Argentina. Entonces, esta es la primera reflexión que hay que hacer. Esto es perfectamente financiable, nosotros lo hemos explicado más de una vez, y esencialmente lo que hay que hacer es mejorar la distribución de la carga tributaria. Nosotros hemos propuesto, y lo vamos a volver a hacer cuando tengamos la oportunidad desde el Congreso, eliminar la exención del impuesto a las ganancias que todavía rige sobre la renta financiera.